Esta mano lo tenés que lanzar. Te va a mirar qué hace. Hola Estela, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿qué tal? Todo. Bien, estoy trabajando. Ajá, yo creí que ya no ibas a entrar porque por la hora. Pero bueno, menos mal que te pudiste conectar. Sí, no podía entrar, no sé por qué, no me dejaba. Sí, sí, viste que a veces pasa por el mal internet que hay. Así que, Puede ser, sí. bueno, vamos a entrar entonces en lo nuestro. Bueno, ¿Ahora me puedes ver bien? ¿sí? Perfecto, entonces. Vamos a comenzar. Entonces, con esta última clasecita que a vos te faltaba, que era la clase de hemodiafiltración. ¿Sí? Acuérdate que habíamos Sí, visto que la hemodiafiltración era muy parecida a la hemofiltración, o sea, la hemodiálisis, ¿sí? Nada más sí, que la diferencia de esta técnica que hacía una depuración extracorpórea, ¿sí? Principalmente utilizada en pacientes renales y se utilizó mucho en los países avanzados para hacer la plasmaféresis cuando se le hacía la extracción de sangre a los pacientes, eh, o sea, para la prevención del COVID, no sé si te acuerdas. ¿Mm? sí. Este, esto es muy bueno, ¿por qué? Porque a su vez, a medida que la máquina va sacando la, la hemodiálisis, va haciendo su trabajo, sacando todos los componentes, la urea, la creatinina, y además muchas veces saca eh, el calcio de los huesos, también saca las vitaminas. Este, esta máquina de hemodiafiltración, ¿qué hace? Hace que le devuelva el agua al paciente. Acordate que para realizar esta técnica de hemodiafiltración necesitamos un agua ultra pura. No se hace con con cualquier máquina, ¿no? Se puede adaptar una máquina Fresenius común. Es más, en Fresenius adaptamos una máquina para hacer la hemodiafiltración y se le coloca otros módulos para poder hacerlo. Se le coloca una bomba más, la bomba de parina se baja, atrás creo que tiene prendido el micrófono ahí. Eh, lo que contribuye a un mejor equilibrio metabólico y electrolítico del paciente y evitar que se nos descompense. ¿M? Eso es muy bueno en el tema de la hemodiafiltración. Lo que tiene la máquina esta que, si vos has visto, cuando fuiste a hacer la práctica, estaban en el Sí, primer piso, estaban las máquinas Fresenius, que eran, sí, las últimas dentro de las 4008,
porque ahí podíamos sacar la urea del paciente como había bajado desde que entró hasta que salió de hemodiálisis. En estas máquinas se hace lo mismo, nada más que, bueno, eso se lo controla con un análisis de sangre a fin de mes o a principio de mes, según el centro de diálisis. Y teníamos la máquina más grande, que esa era la de hemodiafiltración. Hoy esa era la 4000, la 5008 y hoy hay una que se llama la 6008. Hace el mismo proceso, hace el proceso de plasmaféresis, ¿sí? Y en el caso de infecciones, bueno, se utiliza también para realizar este proceso de plasmaféresis. ¿Mm? ¿Para qué se usa, no? Para pacientes que requieren un tratamiento sustitutivo renal en forma regular. O sea que con esta máquina, lo que no permite que el paciente se descompense, se hipotense, vomite y tenga todas las complicaciones que nosotros vemos en una hemodiálisis normal, por Sí. el tratamiento sustitutivo que hace, es más aceptable que en un paciente común, regular, ¿no? Incluso estos pacientes son pacientes como cardiópatas, estos pacientes que están hace mucho tiempo en hemodiálisis. Ese tipo de pacientes es el que donde utilizamos este tipo de los que se hipotensan, ¿sí? Los que se descompensan con mayor regularidad. Generalmente las obras sociales hoy, algunas no están aceptando este tipo de tratamiento. Son algunas, porque es un tratamiento más caro, la máquina y todos sus insumos es más caro. En los centros más avanzados, como el Exfresenio, utiliza este tipo de máquina para hacer el tratamiento de insuficiencia renal aguda, especialmente en pacientes críticos, en cuidados intensivos y con esta patología que yo te nombraba anteriormente. ¿Mm? Con el desequilibrio metabólico grave, como la hiperpotasemia, la acidez metabólica. Acá faltó nombrar cuando hay intoxicaciones graves, ¿no? El tema que para llevar una máquina de estas a un servicio de guardia, eh, hay que tener mayores cuidados. ¿Por qué? Porque esta máquina, sus sensores se rompen con mayor facilidad que las Así es mi máquinas Fresenio. ¿Quién? ¿Sí? ¿Alguna preguntita? No, no, profe. Bueno, hay pacientes que también tienen la intolerancia a la hemodiálisis convencional. Por ejemplo, hay pacientes que no pueden usar filtros reusados. Vos viste que nosotros, eh, cuando retiramos el filtro, lo llevamos a un sector donde se los limpia y se le pone el desinfectante, ¿sí? Para su conservación. Estos pacientes pueden hacer tanto al primer uso como al uso del paciente, pueden recurrir con estas, con episodios de alergias, ¿no? Que se ponen, se descomponen, se les baja la tensión, empiezan a estar sudorosos, falta de aire. Entonces también están indicados para ese tipo de pacientes. Generalmente la máquina que es para el tema de la hemodiafiltración son máquinas que se utiliza el filtro una sola vez, ¿tá? No se puede utilizar el filtro varias veces, debido a que son filtros especiales, descartables, que no son lo mismo que los descartables que utilizamos con las máquinas convencionales, con la de hemodiálisis.
¿sí? Y, eh, y eso permite la mejor diálisis, la mejor ultrafiltración y que no se descompensen los pacientes, ¿tá? Incluso si nosotros utilizamos un filtro de hemodiálisis o un filtro varias veces con este tipo de máquina, los filtros no se lavan como tienen que ser porque las máquinas están preparadas para recibir el filtro nuevo y por ahí puede quedar alguna bacteria o algún resto de puristeril, que es el antiséptico que nosotros utilizamos para realizar el lavado de filtro, y el paciente hace una bacteremia o hace un episodio de descompensación. ¿Sí? No sé si por ahí has logrado ver eh, algún tipo de descompensación que haya pasado con algún paciente en tu práctica en India. Bueno, sí, por eso nosotros les insistíamos que vayan por ahí cada tanto al servicio para que pudieran observar cada vez más todo lo que pasa, porque a veces usted tiene la mala suerte de ir en un tiempo que está todo tranquilo, sin ninguna descompensación, sin ningún paciente mal, sin ningún paciente crítico, entonces no pueden ver ese tipo de descompensaciones o de urgencias en hemodiálisis, ¿no? Que por ahí justamente hablaba con unos compañeros el otro día que nos decían, ustedes lo de hemodiálisis no hacen nada. Y sí, hacemos mucho los de hemodiálisis y tenemos que estar mucho más atentos que ellos que tienen todas las maquinitas, los criticones, por ahí, eh, los electrocardiogramas y todas esas cosas que le permiten ver a ellos cómo es el estado del paciente. eh, Nosotros le decíamos con una respiración que nosotros vemos dificultosa, que se pongan duros, que empiecen con vómitos, ya nos dan indicio de que el paciente no está, se está descompensando. Bueno, algunos beneficios, como te decía, mejora los solutos, ¿sí? Que permite la eliminación de las moléculas de tamaño mediano y grande, que en la hemodiálisis, si nosotros permitimos esta eliminación, ¿sí? Podemos llegar a descompensar, o sea, si ponemos una mayor ultrafiltración, podemos llegar a descompensar al paciente en pocos minutos, ¿sí? Y más en pacientes que son cardiópatas y pacientes que ya entran con una hipotensión crónica, ¿no? Entonces tenemos que ir despacito y por eso utilizar otro tipo de filtro. Mejora la calidad de vida de los pacientes. Experimentan y les puedo decir pacientes que han ingresado, que no podían caminar, que no se le podía bajar peso, pacientes cardiópatas que se nos hipotensaban, desnutridos, con anemia, con dolor articulares, que eran inestables dinámicamente, pudieron empezar a soportar la diálisis, ¿sí? Y en eso de bajar pesos, de hacer ese intercambio de que sacaba líquido, pero la máquina lo compensaba al paciente, el paciente tolera mejor el tratamiento de hemodiálisis, de hemodiafiltración. Lo que yo no sabía es que en Fresenius este último tiempo han hecho el cambio de todas las máquinas y ya no tenemos las Fresenius comunes, tenemos esta de hemodiafiltración y se está tratando de instalar últimamente una máquina de hemodiafiltración y plasmaféresis, ¿sí? Que
que iban a comenzar a hacer ese tipo de tratamiento. ¿Alguna preguntita hasta acá? Si voy muy rápido, No, profe, lo escucho si va muy ra- atentamente. voy muy rápido, me avisas. ¿Sí? No, no, estoy bien, está perfecto. Bien. La depuración se hace por convección. ¿Te acordás que teníamos dos sistemas eh, en la depuración de la sangre de la hemodiálisis, ¿no? Entonces, acá se va haciendo por depuración y por convección. Que, como te decía, este filtro tiene la capacidad, y esta máquina tiene la capacidad de depurar los solutos, ¿sí? Y los líquidos en exceso. Por eso era bueno para pacientes cardiópatas que no se cuidan en su dieta y traen mucho peso. Obvio que las máquinas no son milagrosas, ¿no? Que tiene que haber un cuidado. ¿Qué permite esa depuración? Esa depuración permite que las moléculas de gran tamaño y mediano tamaño se depuren, que pasen por el filtro. ¿Mm? Y permite también sí, administrar líquido de reemplazo durante la diálisis, que es lo que mantiene, vuelvo a repetir, la estabilidad y la hemodinamia del paciente. ¿Tá? Acá podés ver el filtro, cómo ingresa, pero esta otra eh, diapositiva es la que te va a mostrar. Tenemos el filtro, que como decíamos que tenía que ser descartable, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos dos bombas que van a funcionar. Si vos tuviste la posibilidad de ver. Se colocan los conectores en forma diferente a los colores, porque son las máquinas Fresenius. Ves que tiene dos bombas. Una bomba es la que hace la extracción de sangre, ¿sí? Desde el paciente y lleva todo la sangre al circuito como una máquina común. La otra bomba es la de flujo. La otra bomba de flujo es la que maneja la hemodiafiltración para poder, a su vez, al costado de la sangre, ¿m? Ir bañando también el filtro con la sangre. Entonces, ¿esto qué permite? Esto permite la disolución de los solutos y lo hace más frágil, más débil, para poder pasar, ¿sí?, las fibras del filtro y a su vez esto no permite la descompensación del paciente. ¿Está? Entonces, o sea, vuelve, la sangre vuelve hacia el paciente depurada y vuelve con este sistema de depuración y no permite que el paciente se hipotense. ¿Está? Esa es la diferencia que nosotros tenemos con la máquina de ultrafiltración común. El sistema es el mismo, ¿sí? El, el filtro va hacia unas guías que si vos has visto, las guías son diferentes, que tienen un domito acá abajo, que eh, van unas hacia la bomba de, de flujo, van otras hacia la bomba de ultrafiltración, los Hansen van en forma diferente y el filtro
va colgado y las guías son muy parecidas en la conexión a las guías de hemodiálisis, ¿sí? De la máquina de hemodiálisis. Pero si hacemos una pregunta, ¿por qué tienen dos bombas? Una es la bomba que extrae la sangre y la otra es la bomba que hace la reinfusión de este líquido de la máquina que permite romper con las grandes moléculas, romper con los grandes solutos para llegar al filtro de otra forma. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Perfecto. Vamos un poco a los principios de la hemodiafiltración. Volvemos a repetir. La eliminación de los solutos a través de la convección, ¿sí? Acá está lo que yo te explicaba. Realizar mayor aclaramiento de los solutos medianos o las moléculas medianas y grandes para que tengan menor peso molecular y esto va a depender del volumen del filtrado del coeficiente de la membrana. Por eso no puede ser cualquier membrana la que nosotros le coloquemos al paciente. Por eso no puede ser un filtro reusado y no pueden ser los famosos filtros que nosotros tenemos. Tiene que ser un FX 800 o un FX 1000 que se llaman, o si el paciente es muy chiquito, acuérdense que el filtro se coloca de acuerdo al peso del paciente y a la capacidad de la masa del paciente también. Entonces es muy importante hacer eso, porque en pacientes que son caquéxicos, ¿sí? En pacientes que son muy flaquitos, eh, si le colocamos un filtro grande, por más que la máquina haga esta devolución, ¿sí? Del agua para compensarlo, eh, lo vamos a matar. Más de 500, eh, más de 500 centímetros cúbicos no le vamos a poder sacar y te puedo decir, más de 300 no le vamos a poder sacar porque se nos va a hipotensa. Acuérdense que cuando empieza a funcionar la máquina, aproximadamente salen de 300 a 350 centímetros cúbicos de sangre hacia el filtro. Por eso es muy importante hacer una buena, eh, a ver, un buen cálculo con la heparina, ¿sí? Porque si nosotros se nos coagulan los sistemas, fíjense en la cantidad de sangre que se va a perder en ese sistema. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que hemos tenido que tirar el filtro, que hemos tenido que tirar toda la guía de entrada y de salida del paciente, la arterial y la venosa, porque el enfermero se olvidó de pasarle la heparina o no pasar la cantidad de heparina que corresponde. Por ejemplo, en un paciente de 90 kilos o de 100 kilos no le podíamos pasar medio centímetro de heparina. Bueno, ahí pasó eso y entonces, bueno, fíjense en ustedes que a- a- no importa que sean gorditos ni nada de eso, hay que ver también cómo están los estudios y cómo el hematocrito o la hemoglobina bajó del paciente al nosotros no devolverle la cantidad de sangre esa que le sacó la máquina. O sea, en eso tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. ¿Estamos? Reemplaza al ultrafiltrado es que el líquido de reemplazo de infusión que proporciona la máquina es a través de un líquido ultra puro que se infunde en la máquina. ¿Qué significa esto? Que
para tener este tipo de máquinas hay que cambiar toda la cañería, ¿sí? Ustedes vieron que las cañerías en INDIEC, si fuiste observadora, ya no son de caños comunes de agua, ¿no? De los caños de plástico. Son caños, son caños, ¿m? De metal que generalmente, si vos te pones a ver, no tienen una unión cada tanto. Hay una unión muy rara vez, porque en esa unión se pueden eh, alojar microorganismos y esos microorganismos con el uso de, en el servicio de diálisis del agua pueden pasar a la máquina y de la máquina al paciente. Por eso es importante que la ósmosis no sea las ósmosis convencionales, sino sean una ósmosis que a través de una luz, ¿sí? que se llama, que es la que utiliza una alta frecuencia, ¿sí? Vos, no sé si tuviste la posibilidad de ir a la sala de máquina, que veías una luz, ¿m? Viste los distintos, eh, los distintos tanques, pero la ósmosis es diferente, ¿no? Entonces ahí nos aseguramos que el agua sea ultra pura. Volviendo a las máquinas, cuando vimos las máquinas hacia atrás, que también tienen dos filtros, que eso hacen de que sea más ultra pura la sangre y no permita pasar ningún microorganismo a la máquina y de la máquina al paciente. Acuérdense que acá nosotros no usamos los sueros para devolverle al paciente de la máquina de hemodiafiltración. Acá la máquina es la que devuelve la sangre y que infunde, ¿sí? Infunde el líquido ultrapuro para la eliminación de los solutos. Miren qué importante. Bueno, algunos aspectos técnicos de la máquina. Si vos ves, acá está la máquina 5008S, que tiene tres bombas, nosotros tenemos dos, pero esta es un poquito más moderna, ¿sí? Esta es la que sirve para realizar la plasmaféresis, lo que hablábamos de las guías que no eran las convencionales de hemodiálisis. Esas guías convencionales de hemodiálisis no la podemos utilizar para este tipo de máquina, ¿sí? Y cuando necesitamos cambiar las guías, esta máquina tiene una función donde te vas al visor, ¿sí? Al visor y ahí te da una opción cambiar guía y cambias solamente la guía arterial, venosa o la guía de ultrafiltración de la que lleva el agua ultra pura hacia el filtro, ¿sí? O sea, son más convencionales y tienen de todos. Estas máquinas por detrás tienen dos filtros grandes, que son los que yo te decía que lo utilizábamos para que el agua sea más ultra pura. Si tenés la posibilidad de ir al centro de diálisis otra vez, vas a fijarte que las máquinas Fresenius y el otro tipo de máquina que teníamos, ¿sí? Las Nipro, tienen un solo filtro. Un solo filtro. Eso es porque las máquinas no necesitan tener esta capacidad de el agua ultra pura. ¿Tá? Por eso se la llama a este tipo de diálisis
diálisis de hemodiafiltración de alto flujo. ¿Está? Si se llama de alto flujo, vos necesitas el tipo de filtro Fresenius de alto flujo. ¿Está? Bueno, acá hay unos aspectos técnicos que nosotros debemos tener, ¿no? Primero, los accesos vasculares tienen que ser buenos, un buen acceso, que generalmente en estos pacientes que van a ingresar al servicio de hemodiálisis o que ya tienen un problema, los médicos los van estudiando y van haciéndoles la fístula, ¿sí? O la prótesis para cuando ya la capacidad renal se pierda, ¿m? Para cuando ya la capacidad renal se pierda, ya tengas el acceso para maduro para ingresar al servicio de hemodiálisis y si la obra social le da, le permiten este tipo de máquina. Estas máquinas, más allá de que el paciente sea cardiópata o no, pueden llegar el flujo con un flujo bueno del acceso vascular de 300 a 450 milímetros de mercurio, milímetros por minuto. ¿Está? Cuanto más rápido pase la sangre por la bomba y tengamos un filtro bueno y un acceso bueno, la diálisis va a ser exitosa. Ahora, cuando tenemos accesos malos, accesos pequeños, eh, por ahí los médicos, en vez de hacer un acceso, ponerle una prótesis, prefieren hacer un acceso regular y a veces ese regular no le dura tanto al paciente. Y cuando nosotros vamos a canalizar, las agujas van un poco más juntas, hace una recirculación y no hay una buena diálisis. ¿Por qué la hemodiafiltración tiene que ser alto flujo? Primero, porque tiene que ser una membrana, el filtro, semipermeable y contar con una permeabilidad alta. Hablamos que el, en la hemodiafiltración, en este tratamiento, necesitábamos pasar moléculas o solutos medianos y grandes. ¿Está? Entonces, más allá de que eh, estén bañados por el agua, por ahí necesitamos que una buena membrana que lo sostenga, ¿tá? Y que haya un cribado, ¿sí? Y un intercambio de alto flujo. Acuérdense en que el alto flujo también va a inferir en la diálisis y cuando nosotros le hagamos los análisis a fin de año, a fin de mes al paciente, ahí vamos a notar la mejor calidad de diálisis que ha tenido el paciente. Cómo van a estar sus análisis, su urea, su creatinina, cómo van a estar hasta su parte de hematocrito, vamos a ver cómo está la hemoglobina, que va a estar diferente, y el paciente en un mes o mes y medio, ustedes van a notar el mejoramiento del paciente, ¿sí? El paciente va a entrar, que no puede caminar, que puede tener taquicardia, ¿sí? Dolor de pecho cuando se alisa con la máquina común, pero al salir de eso, el paciente se va a ir sintiendo un poco mejor. Que va a haber pacientes que pueden hacer una reacción a la membrana nueva,
al filtro nuevo, puede haber pacientes que pueden realizar una reacción. Entonces, nosotros vamos a ir a la maquinita y vamos a colocarle un flujo de limpieza. Y le vamos a poner unos minutitos más para que la máquina vaya limpiando el filtro. ¿Sí? No vamos a entrar por más que sea nuevo, y vamos a conectar a la paciente ahí nomás. Porque nos ha pasado con pacientes que han hecho reacción al el primer uso del filtro. Así que en eso tenemos que tener cuidado, tanto con los pacientes que están en máquinas de hemodiálisis, como los pacientes que están en pacientes que están en hemodiafiltración. ¿Mm? O sea, tiene esta otra característica, ¿no? Que tiene una buena producción en la línea de líquido de reposición. ¿M? Porque es estéril, porque no le va a generar ninguna patología al paciente. ¿Sí? Se puede operar de 0 a 250 mililitros por minuto. Tiene un botón, ¿sí? Que es una crucecita que generalmente aparece en la pantalla de este lado, y eso permite el líquido de reposición, porque por ahí lo mismo, los pacientes se hipotensan y necesitamos hacerle una reposición. ¿Está? La máquina se puede trabar, se puede trabar en el tema de la desconexión, se puede trabar. Ahí nosotros tenemos en la guía una parte de la guía, como si fuera un suero, donde podemos colocarle un suero y manualmente devolverle la mayor cantidad de sangre al paciente si la máquina falla. ¿Sí? La calidad de agua, recuerden, y lo voy a volver a repetir, tiene que ser ultra pura. En cualquier lugar no se puede dializar con este tipo de máquina, ¿sí? Por eso decíamos en los hospitales de alta complejidad, con una buena ósmosis, ¿sí? Se podría dializar y que no se mueva la máquina, sino que el movimiento se haga con los pacientes. Esta máquina anda muy bien y asegura, hay que asegurar bien el tema de la calidad y respetar las normas de bioseguridad. Como ustedes ven, este monitor tiene muchas ranuritas, ¿sí? Tiene muchos lugares por donde, si se llega a romper una guía o algo, puede quedar sangre. Entonces, nosotros nos tenemos que fijar bien en el tema de la limpieza. No solamente en eso, en otros centros que no se utilizan los ácidos correspondientes, el bicarbonato correspondiente, la máquina se va llenando de pequeños grumitos como si fuera sal, porque es sal, y eso hace que los distintos circuitos, ¿sí? Y el monitoreo que la máquina se rompa. Al igual que cuando nosotros no le ponemos el filtro correspondiente, la máquina va haciendo como un esfuerzo, ¿sí? Y eso produce que las válvulas, generalmente que van hacia el filtro, que llevan el agua ultra pura y sacan el agua contaminada, se rompan, ¿sí? Ustedes van a ver que este tipo de máquina es muy, muy delicada. Más que la Fresenius, las 4008 comunes. Así que tenemos que tener un cuidado importantísimo con este tipo de monitor de hemodiálisis. El tipo de anticoagulación. ¿Mm?
el tipo de anticoagulación, hay que tener mucho cuidado de utilizar, como les decíamos, la HDF, porque acuérdense que no solamente está actuando sobre la sangre el anticoagulante, sino está trabajando el líquido que va infundiendo la máquina, ¿sí? El líquido que destruye los solutos y las células mayores. Entonces tenemos que ver cómo fraccionamos la heparina en un 50% y el otro debe estar colocado y debe utilizarse una jeringa que de 20 que sea la correcta que se utilice en la máquina de HF para lograr, ¿sí? Para lograr la gran efectividad, ¿sí? De la anticoagulación, sobre todo en las máquinas de ultrafiltración. Acuérdense, ¿por qué? Porque aparte de la bomba de heparina que infunde la heparina, tenemos el agua ultra pura que es infundida por por la bomba de flujo. ¿Mm? Recuerden eso siempre, porque si no, en muchos de los casos vamos a producir en el paciente un sangrado importantísimo que no lo vamos a poder parar, ¿sí? A ver, no es el tan preocupante que si coagula un paciente, lo vamos a tener el paciente sentado más horas hasta que se coagule el acceso. Pero eh, podemos llegar a arruinar la fístula. Acuérdense que la compresión fuerte de la fístula también puede llegar a que pierda su flujo. Por eso nosotros cuando ponemos las gasitas, una vez que terminó el sangrado, no tiene que rodear eh, el brazo, ¿no? Porque nosotros mismos podemos ser los destructores de la fístula arteriovenosa y la prótesis arteriovenosa. ¿Da? Muchas veces el paciente te va a decir, apretámela bien fuerte para que no me sangre. Mm, En muchos de los casos, sobre todo en los pacientes viejos o en las fístulas, ¿sí? Viejas, podemos producir el tema de que la fístula se tape por la presión y por la falta de circulación. Es como si vos apretaras el dedo, si te pusieras algo en el dedo y lo apretaras. ¿Cómo se va a poner? Morado y va a haber falta de circulación. En el tema de la fístula también pasa lo mismo, así que tenemos que tener ese gran cuidado cuando trabajemos con el paciente, eh, tanto en hemodiafiltración como en la hemodiálisis común. ¿Estamos? Entonces, para terminar y terminar un poquito antes esta clase de cita, total, yo te la mando que quede grabada, ¿sí? La hemodiafiltración es una técnica eficaz y avanzada, ¿m? Que combina los beneficios de la hemodiálisis y de la hemodiafiltración. Hemodiálisis porque realiza una hemodiálisis y la hemodiafiltración porque baña los solutos gigantes para que el paciente no se descompense. Proporciona una mejor depuración de las toxinas y permite al paciente una mayor calidad de vida y menos muertes, ¿sí? Que eso es una cosa que yo insistía
en el tema de los horarios de hemodiálisis. El horario de hemodiálisis de 4 horas a 4 horas 15 para que haya una correcta hemodiálisis, un buen acceso vascular, una buena, eh, una buena bomba, ¿sí? De 350 a 450, como utilizábamos en los centros internacionales, como Fresenius, y un buen filtro para que haga correctamente la depuración de la sangre. Cuanto más pasa la sangre mejor por el filtro y no tenemos problemas con el acceso vascular, eh, no chicotea, bueno, el paciente se va a ir mejor dializa. Muchas gracias. ¿Alguna, alguna preguntita? ¿Alguna preguntita? Muy bien. Entonces, quedamos con tu última clase ya dada. Un abrazo, nos vemos.